Para que exista la transferencia de masa de un componente de una fase a otra, tiene que haber pues dos fases en contacto. Y para ello tiene que haber mecanismos a través del cual estas dos fases estén en contacto. Existen varias formas de poner en contacto dos fases. Por ejemplo, una de ellas es a través de procesos discontinuos o procesos por lotes. ¿Y qué consiste un proceso discontinuo o un proceso por lotes? Bueno, imagine usted que tiene un recipiente o un tanque, como quiera, en donde hay dos fases inmiscibles. Si quiere pueden ser dos líquidos inmiscibles, si quiere puede ser un gas con un líquido, no hay problema, simplemente hay dos fases bien definidas. ¿Ok? Una fase la vamos a llamar la fase E y a la otra la vamos a llamar la fase R. R por fase refinada y E por fase extractante o fase del extracto. ¿Ya? Este E significa extracto y esta R refinada. ¿Ok? Entonces recuerden, puede ser en cualquier estado. Lo importante aquí es que cada una de estas fases puede contener al soluto. Vamos a suponer que la fase R tiene una alta cantidad de un soluto en donde hay cierto interés. Y la fase E también puede contener ese soluto y se encuentra en una determinada concentración. A simple vista, a una menor concentración. ¿Sí? Entonces, imagine que a este recipiente cerrado lo cargamos con estas dos fases, donde en una fase la fase R es rica en soluto y la fase E es pobre en soluto. Al inicio, en un tiempo t igual a 0, vamos a tener una determinada cantidad de fase R. Es como si usted pudiese pesar toda esta fase R, pues sabría cuál es la masa de toda esta fase R. Y también tendría una determinada cantidad de esta fase E, la masa total de la fase E. Así también la composición del soluto en la fase E y la composición del soluto en la fase R. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Al inicio, la masa total de soluto que hay en todo el sistema va a estar dada por esta suma. El producto de la composición por la masa total o por los moles totales en una fase, y aquí en la otra fase eso me dan los moles totales de soluto en todo el sistema, ¿no? ¿Qué cosa es X y Y? Son las fracciones molares. Bueno, ya sabemos la fracción molar del componente A sobre los moles totales, ¿no? Ahí no hay problema. ¿Qué cosa va a ser R y qué va a ser E? Va a ser los moles totales, tanto del soluto como del solvente, ya sea en la fase refinada o en la fase extracto. Cuando empieza el proceso de contacto, cuando estas dos fases empiezan a entrar en contacto, ya sea porque simplemente una está encima de la otra o porque usted coloca un agitador dentro y hace que estas se mezclen, no interesa cómo, lo importante es que entran en contacto las dos fases, pues el soluto va a empezar a transferirse desde una fase hacia la otra fase. Este proceso de transferencia no es instantáneo, ¿no? Tarda, toma un tiempo. Usted lo puede acelerar, sí, seguramente. Por ejemplo, si fuesen dos líquidos inmiscibles, poniéndole un agitador, usted puede acelerar esta transferencia, ¿no? Puede haber otras formas más de acelerar. Lo concreto es que la velocidad a la cual o el tiempo que va a tardar el soluto en pasar de una fase hacia la otra no es un tiempo pequeño, ¿no? Siempre tarda un poco. Vamos a suponer que de alguna forma logramos medir cómo cambia en el tiempo estas cuatro variables, los contenidos molares de ambas fases y la composición molar en cada una de ellas. Y seguramente vamos a encontrar un comportamiento de este tipo. Mire, a medida que avance el tiempo, la composición va a ir cambiando. Seguramente que la composición de soluto en la fase R va a empezar a disminuir. Es evidente porque el soluto está transfiriéndose hacia la fase E, hacia la fase extracto. Por lo tanto, la composición de soluto en la fase extracto va a empezar a aumentar. Cuando lleguemos a un tiempo T, por ejemplo este de aquí, pues vamos a tener que las composiciones en ambas fases van a cambiar. La composición del soluto me refiero.
porque es la única sustancia que se está transfiriendo. Los solventes no se están transfiriendo. Ahora bien, si la fase R está perdiendo soluto, pues es evidente que el contenido molar total, o sea R, va a cambiar, ¿no? Porque dado que los moles de A me empiezan a disminuir producto de la transferencia, pues es evidente que toda la masa molar de R va a empezar a disminuir. En cambio, la masa molar de E va a empezar a aumentar porque está ganando soluto. Por lo tanto, es evidente que a medida que transcurre el tiempo, estas cantidades molares van a tener un comportamiento más o menos de este tipo. Tal vez no tan pronunciado como las composiciones, porque pues el solvente siempre se encuentra en mayor cantidad que soluto. Y si bien es cierto la fase está recibiendo soluto, pero esa masa, esos moles de soluto que recibe en comparación con los moles de solvente seguramente no es mucho. Por lo tanto, esto va a aumentar, sí, pero no va a aumentar mucho tampoco. Lo mismo va a ocurrir con R. Va a disminuir, sí, pero no es que va a disminuir bastante, ¿no? En este instante de tiempo t, si uno contabiliza los moles totales de soluto que hay en el sistema, pues va a tener que ser lo mismo que había al inicio, ¿no? Este es un balance de materia. Evidentemente estas composiciones no son iguales, tampoco son iguales estas cantidades molares de refinado ni de extracto, pero el total tiene que ser igual a lo que había al inicio, ¿no? La masa no va a cambiar, lo que está cambiando son las composiciones en cada fase. Si usted deja más tiempo al sistema para que siga transfiriéndose más materia, pues lo que va a ocurrir es que en algún momento estas composiciones van a estabilizarse, y ya no van a cambiar más. Y cuando eso ocurra, el sistema habrá alcanzado el equilibrio, ¿no? El equilibrio de fases. Habíamos hablado en las primeras clases cómo es que la materia se transfiere desde un punto de alta concentración hacia un punto de baja concentración, ¿correcto? Entonces, justamente a medida que se produce esa transferencia, se va dando esa migración. Al inicio es rápida, ¿por qué? Porque los potenciales son grandes, pero a medida que va avanzando el tiempo, esa velocidad se va a ir disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? Porque el potencial se va reduciendo. ¿Y por qué se reduce el potencial? Porque esta distancia se va cortando. La distancia entre la composición en el seno fluido y la composición de equilibrio. Porque a medida que la materia se va transfiriendo, el sistema va alcanzando el equilibrio. Cuando alcance el equilibrio ya no va a haber transferencia y el proceso se habrá detenido. Si lo dejamos un tiempo infinito, debería alcanzar el sistema las composiciones de equilibrio. En ese instante hipotético de tiempo infinito, pues vamos a tener que las composiciones van a ser la del equilibrio y bueno, esto van a ser los flujos, las cantidades molares en ambas fases para un tiempo infinito. Sea que nos encontremos al inicio del proceso, nos encontremos en algún punto durante el proceso, o nos encontremos al final, ese final entre comillas, es decir, un tiempo infinito del proceso, esta igualdad siempre se va a cumplir. Porque el contenido de soluto en todo el sistema, eso no va a cambiar, pues va a ser el mismo, ¿correcto? Este balance, este es un balance de materia de soluto, es útil y se utiliza, ¿sí? Pero a veces uno prefiere, para hacerlo más sencillo, no trabajar de esta manera, en donde se observa que los contenidos molares de la fase refinado y de la fase extracto están cambiando, ¿ve? Aquí está cambiando. Aquí también este está cambiando. Y cambia porque cambia el contenido de soluto. Pero si yo le quito el soluto y solamente me quedo con el solvente, es decir, esto vendría a ser el contenido molar solo del solvente en la fase de refinado. Y el contenido molar solo del solvente es esto. Y no cambia. Y no tiene por qué cambiar porque el solvente nos está transfiriendo. Entonces el contenido del solvente va a ser siempre el mismo durante todo este proceso. Lo mismo ocurre acá. Esto vendría a ser el contenido molar de solvente de la fase extracto, que tampoco va a cambiar, va a ser constante. ¿Correcto? Ahora, si yo lo pongo en términos de composiciones libres de soluto, es decir, si lo pongo en términos así, mire, esto vendría a ser
solamente los moles de solvente nada más, sea en la fase refinado o en la fase extracto. Y defino estas nuevas composiciones. Bueno, para el caso del lado líquido sería este X mayúscula, y para el lado para la fase refinado sería esta X mayúscula, y para la fase extracto sería este Y mayúscula. En donde su definición ya no es igual que la fracción molar, sino aquí va a ser los moles del soluto divididos sobre los moles del solvente, según en qué fase me encuentre, pues, ¿no? A esto se le llama fracciones libres de soluto. Es decir, en donde en el denominador no está presente el soluto, como aquí, ¿no? Aquí sí está presente el soluto en el denominador, es una fracción molar, aquí no. Esto, en términos de fracción molar, estaría dado por estas ecuaciones. Si queremos hacer una conversión entre fracción molar y fracciones libres de soluto. Cuando uno expresa la concentración en términos de fracciones libres de soluto y utiliza solamente los moles de los solventes, este balance de materia que se ha hecho aquí se convierte en esto. Si usted se fija, al inicio, aquí tengo la composición al inicio, y estos son los moles de solvente de la fase refinado. Note que esto ya no está evaluado en T0, no tiene por qué estarlo, porque estos moles son constantes. Entonces no tiene sentido evaluarlos en T0, evaluarlos en T o evaluarlos en el infinito. No, esto no va a cambiar, este siempre va a ser el mismo. Lo que cambia es la composición libre de soluto, eso sí. Al inicio va a tener un valor, a medida que pase el tiempo va a tener otro valor, y cuando transcurre un tiempo infinito, pues va a tener la composición de equilibrio. Y lo mismo ocurre con Y, ¿no? Esta Y, esta fracción libre de soluto, tiene un valor al inicio, va cambiando a medida que el proceso se desarrolla y va a alcanzar a un valor de equilibrio. Lo que no cambia es los moles de solvente. Cuando se trabaja de esta manera, a veces resulta un poco más sencillo poder hacer algunos cálculos o algunas apreciaciones sobre esto. Miren, si usted construye su curva de equilibrio, pero no en términos de fracción molar, como normalmente lo hacemos, ¿no? Normalmente se hace en termodinámica, sino lo hacemos en términos de fracciones libres de soluto. Pero ¿cómo haría eso? Es fácil. Si usted tiene las fracciones molares en equilibrio, ya puede reemplazarlos en estas dos fórmulas y ya tiene las composiciones libres de soluto. Eso no es muy complicado. Listo, aquí está la curva de equilibrio, pero en términos de fracciones libres de soluto. Entonces tendría esto. ¿Ok? Este vendría a ser la constante de equilibrio. Esta es la fase extracto y la fase refinada. Ahora bien, cuando uno observa este balance de materia que está aquí abajo, esto uno lo puede describir en este diagrama de la siguiente manera. Mira, este punto que está acá representa la composición libre de soluto en la fase refinado que había al inicio. O sea, es este que está aquí. Y esto vendría a ser la composición la cantidad de soluto, la fracción molar o la composición libre de soluto al inicio, pero en la fase extracto, o sea, este que está aquí, ¿no? Este punto entonces representa la condición inicial, cuando el proceso recién iba a empezar. A medida que se va desarrollando el proceso, a medida que se va transfiriendo materia, estas composiciones ya no van a ser iguales, van a ir cambiando. Para un tiempo t cualquiera, usted va a tener una composición libre de soluto en la fase extracto y otra en la fase refinado y otra en la fase extracto. Vamos a suponer que esa composición esté dado por este punto que está aquí. Como puede observarse, la cantidad de soluto en la fase refinado ha ido disminuyendo, mientras que la cantidad de soluto en la fase extracto ha ido aumentando. Lógico, porque se está transfiriendo de la fase R, se está transfiriendo a la fase E. La pendiente que forman estos dos puntos está dado por esta expresión que está aquí. Tiene una pendiente negativa, entonces menos la relación de solventes, tanto de la fase refinado como de la fase extracto. Y esto ha salido de acá, de esta ecuación que está aquí, ¿no? Esto igual a esto. Si usted hace un pequeño despeje y un trabajo algebraico, llega a esta ecuación que está aquí. Ahora bien, esta línea que une estos dos puntos se denomina línea de operación. Es la línea de operación dentro de este proceso discontinuo, dentro de este proceso batch.
este punto está dado por el tiempo. Cuando el proceso, o al proceso se le deja un tiempo, como el que vimos hace un momento, más o menos que era por aquí, ¿no? Se le deja un tiempo para que se desarrolle, pues la línea de operación va a describir la localización de ese punto en el tiempo t. Pero si usted le da más tiempo al proceso para que incluso llegue al equilibrio, este punto entonces se va a desplazar, y se va a desplazar sobre la dirección de esta línea de operación, es decir, se va a desplazar en esta dirección. A más tiempo deje usted al proceso discontinuo transfiriendo el soluto, este punto se va a acercar más y más hacia la curva de equilibrio. Conceptualmente, este punto nunca debería llegar a la curva de equilibrio, pero en términos prácticos sí llega. ¿A qué me refiero con eso? Que este punto se va a acercar tanto que usted puede asumir que ya llegó. Correcto, eso es para fines prácticos, está bien. Pero si somos así bien rigurosos, en realidad este punto se aproxima pero nunca llega. Se puede aproximar muchísimo, pero no debería llegar. Pero en términos prácticos, la aproximación es tanta que simplemente asumimos de que ya llegó. Y punto. Lo que sí no va a ocurrir es que este punto, que es la condición final del proceso, no va a superar a esta curva de equilibrio. Es decir, no lo vamos a encontrar al otro lado. Bueno, eso sí no. Este es el fin. Entonces, esta línea que está aquí lo determina el tiempo. Pero ahora, no vaya usted a pensar esto, ¿eh? No vaya a pensar que si para llegar a estas condiciones demoré 1 hora, entonces quiere decir que si lo dejo 1 hora más voy a llegar aquí. No, esta distancia que se está generando no tiene nada que ver con el tiempo. Para llegar a este punto usted puede tardar 1 hora. Para llegar a este punto que está acá puede tardar 4 o 5 horas. Para llegar a este punto que está acá puede tardar 1 día, 2 días. O sea, no piense que las distancias están relacionadas proporcionalmente con el tiempo. No es así. Simplemente el tiempo describe hacia dónde se dirige este punto final, ¿no? Y en qué dirección. Y esa dirección lo da esta pendiente, ¿no? La pendiente de la línea de operación. Al inicio, cuando recién se ponen en contacto las dos fases, cuando nos encontramos aquí, en este t igual a 0, al inicio, el sistema se encuentra a estas condiciones. En ese momento, vamos a suponer que empezó el proceso de transferencia, ¿ya? Un tiempo muy pequeño, ¿ok? En ese momento donde recién está empezando el proceso de transferencia, la interfase va a tener esta composición. A ver, ¿recuerdan? Le había dicho que habían dos fases que se ponen en contacto. Las composiciones del seno de esas dos fases son este punto que está acá. Pero esas composiciones en el seno de esas dos fases no es igual a las composiciones en la interfase. ¿Me entiende? A ver, vamos a retroceder mejor. Una cosa es la composición aquí en el seno de la fase R y la composición en el seno de la fase E. Y otra cosa es la composición aquí en la interfase, en el lado de la fase R, y en la interfase en el lado de la fase E. Eso lo vimos en la clase pasada. Estas son las composiciones de la interfase, que son composiciones de equilibrio que se dan aquí en este punto. Pero usted estaba diciendo que cuando lo dejo pasar mucho tiempo llega a la composición de equilibrio. Sí, el que llega a la composición de equilibrio es la composición aquí en el seno de la fase R. Cuando pasa mucho tiempo, la composición en el seno de la fase R alcanza el equilibrio, es decir, se hace igual a la composición en la interfase. ¿Se da cuenta? Si quiere, esto vendría a ser cómo cambia la composición aquí en el seno de la fase R, y esta línea punteada es cómo está la composición aquí justo en la interfase, junto al lado de la otra fase. ¿Ok? Entonces, al inicio, en t igual a 0, al inicio,
este punto representa la composición en los dos senos fluidos, tanto en el de la fase gas como en la fase R como en la fase E. En ese instante, en la interfase, se está dando estas dos composiciones de equilibrio. Si pudiéramos verlo en pequeño, justo la interfase sería algo así como lo que está aquí abajo. Imagine que esta es la interfase de esas dos fases que estamos mencionando. Acá está la fase R y acá está la fase E. En la fase R, en el seno de la fase R, esta es la composición, o sea, este X0. Esta es la composición que está aquí. Pero en la interfase, su composición es este otro valor, este que está acá. Entonces acá tengo un potencial. Es por eso que la materia va a empezar a transferirse desde aquí hacia la interfase. En la interfase de la fase extracto, esta es la composición. Pero en el seno de la fase extracto, esta es la composición. O sea, este Y0 que está aquí. Y aquí vemos que también hay un potencial. Por lo tanto, la materia que llega a la interfase empieza a transferirse hacia el seno de la fase extracto. Entonces, estos dos puntos que vemos acá representan el seno de ambos fluidos y esto la interfase entre ambos fluidos. Y esta línea de operación, o esta línea de unión, perdón, tiene una pendiente que es igual a menos K, la constante del coeficiente de transferencia en el lado líquido sobre el coeficiente de transferencia en el lado gaseoso, el coeficiente de transferencia en la fase refinado sobre el coeficiente de transferencia de la fase extracto, pero expresado en términos de fracciones libres de soluto. O sea, no es el X minúscula ni el Y minúscula. ¿Ok? Y esto, bueno, ya hemos visto en clases anteriores que se pueden calcular, ¿no? Mediante alguna correlación, mediante algún modelo, usted puede determinar estos dos coeficientes. Y si sabe estos dos coeficientes, sabe la pendiente de esta línea de unión. Hicimos un ejercicio también sobre eso, ¿no? Entonces usted podría determinar este punto de equilibrio, que es solo válido para el inicio. Pero cuando ya el proceso va avanzando, es decir, cuando las condiciones dentro del equipo van avanzando sobre esta línea de operación, por ejemplo aquí, las composiciones en la interfase ya van a cambiar. Si suponemos que estos coeficientes de transferencia son constantes, entonces la pendiente de esta línea de unión no va a cambiar. Bueno, no cambia la pendiente, pero sí va a cambiar la localización de la interfase. Evidentemente estos perfiles también van a empezar a cambiar, ya no va a ser como estaban aquí. Ahora se empiezan a reducir, el potencial empieza a reducirse. ¿Y por qué empieza a reducirse? Porque este punto se está aproximando a este punto de la interfase. Esta distancia, si quiere llamarlo así, es menor a esta distancia que está acá. Aquí hay un mayor potencial de transferencia. A medida que el proceso va avanzando, ese potencial se va reduciendo. Si el proceso sigue avanzando más, entonces las condiciones de operación dentro del recipiente o dentro del equipo se van a ubicar por aquí. Las condiciones de la interfase van a empezar a cambiar. Fíjense cómo estos perfiles de concentración empiezan a aplanarse. O sea, el potencial empieza a reducirse. Y al reducirse el potencial, se reduce la velocidad de transferencia y el proceso se vuelve más lento. Es decir, que tarda más tiempo en avanzar este punto sobre esta línea de operación. Si se le da más tiempo, este punto, que representaría las condiciones de operación en un momento dado, se acerca cada vez más a la curva de equilibrio. El potencial se reduce. ¿Ve cómo se van aplanando los perfiles? Todavía hay un potencial, sí, pero no tan grande como el que había antes. Por lo tanto, la velocidad se reduce. El proceso de transferencia empieza a frenarse. Por supuesto que si usted se acerca más o le da más tiempo al proceso, pues esto va a tardar más. Bueno, este punto se va a acercar cada vez más lentamente hacia la curva de equilibrio y estos perfiles se van a aplanar cada vez más lentamente, ¿no? Entonces, más o menos es así como se desarrollan los procesos o las transferencias de materia en procesos discontinuos o en procesos por lote.